Buenos días a todos, es un gusto estar nuevamente aquí en Argos Cursa, en esta ocasión para hablarles de un tema muy interesante relacionado con trabajadores. Yo soy Lizeth Telles para servirles, vengo desde la ciudad de Jalapa y espero que todo esto que platiquemos hoy les sea de mucha utilidad. Sobre todo estoy segura porque el ámbito laboral ha estado evolucionando y con la introducción de la tecnología tenemos muchísimas situaciones que considerar, muchos avisos que hacer y desgraciadamente sanciones que tomar en cuenta si no hacemos las cosas correctas. Por eso este día vamos a hablar de las obligaciones laborales, enfocándonos básicamente en los ámbitos de Infonavit, Fonacot y el aviso de accidentes que tenemos también que hacer respecto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y vamos a tocar también las sanciones a las que nos podríamos hacer acreedores si no cumplimos precisamente algunos de los principales obligaciones que tenemos en la Ley Federal del Trabajo. Vamos a iniciar con una breve introducción sobre lo que son obligaciones laborales, para que todos ustedes estén precisamente bien enfocados en el tema y puedan ir entendiendo mucho más lo que vamos a estar hablando. Seguramente si ustedes son trabajadores o si son patrones, ya deben de haber oído algo de estos temas, pero es importante tenerlos muy precisos para que cuando hablemos de las disposiciones legales no nos confundamos y sobre todo no queramos hacer como que simulaciones de lo que puede o no ser las obligaciones con trabajadores. Vamos a entrar entonces recordando que cualquier organismo, sea lucrativo o no lucrativo, tiene una serie de obligaciones. Algunas de ellas son las contables, otras las fiscales que tanto nos interesan, las laborales y pegadas a las laborales también tenemos las de seguridad social. ¿Cuándo hay obligaciones laborales y de seguridad social en una empresa, en un organismo, sea lucrativo o sea no lucrativo? Cuando hay trabajadores que van a prestar sus servicios a esa empresa. Y si hablamos de obligaciones laborales, hay muchísimas. Desde tener que hacer un contrato de trabajo con esos trabajadores, desde luego que pagar las remuneraciones que hayamos acordado con ellos y las diferentes prestaciones que están incluidas en la Ley Federal del Trabajo. Pero también tenemos muchísimas otras obligaciones como que más administrativas, sobre todo tratándose de capacitación, de seguridad de higiene y una serie de formularios y requisitos que se tienen que ir guardando en los expedientes o bien entregando en algunos casos a las autoridades laborales. Toda esta serie de obligaciones están contempladas principalmente en la Ley Federal del Trabajo, pero no nada más ahí. Existen reglamentos, existen normas oficiales mexicanas y existen otra serie de disposiciones legales también a nivel federal que van a estar complementando lo que dice la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, esta disciplina es de las más amplias, que tienen muchísimo tiempo de existir, pero como siempre ha sido una preocupación del gobierno, la población, y gran parte de la población son trabajadores, pues se ha ido enriqueciendo al cabo de los días y sobre todo muchísimo más con la interacción de otra serie de países. A nivel de la globalización, pues tenemos precisamente la inclusión de una serie de disposiciones como las de derechos humanos dentro de las obligaciones laborales. Pero nuestro país siempre se ha caracterizado porque sus leyes laborales son proteccionistas a los trabajadores. Por eso vamos a ver que hay una multitud de información que debemos de conocer y muchísimas disposiciones que acatar. Y ahora lo que está sucediendo es que con la tecnología las autoridades están tratando de estar más cerca de los patrones, pero también de los trabajadores, para que podamos estar en contacto y sobre todo les suministremos mucha información que ellos pueden utilizar para tomar decisiones, verificar si estamos cumpliendo correctamente con esas obligaciones que nos imponen las leyes y si no, pues en su caso hacer revisiones y sancionar a aquellas empresas que estemos haciendo algo incorrecto. A manera de recordatorio, dentro de las obligaciones laborales que tienen los patrones y por otro lado los derechos que tienen los trabajadores, tenemos una serie de disposiciones en torno a las vacaciones, a la prima, al aguinaldo, a todas esas ayudas y derechos que tienen los trabajadores, que están contemplados, como decía, en la Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo es una ley que rige a todo nuestro territorio nacional. Incluso le va a aplicar a aquellos extranjeros que vinieran a trabajar en México, no solamente a los mexicanos, no solamente a los residentes. Entonces hay que tomar en cuenta que en toda la República, sea cual sea el tipo de organismo que llegue a tener trabajadores,
va a ser aplicable esta ley y por lo tanto la vamos a tener que cumplir. Esta ley nos dice que hay dos partes indispensables en la actividad de una empresa. Por un lado son los trabajadores y por otro lado son los patrones. Tenemos que tener muy claro la figura de trabajador, porque si no, no vamos a comprender la forma en que las leyes están queriendo, pues precisamente dictar sus reglas. Por un lado, los trabajadores son los individuos o personas físicas que llevan a cabo un trabajo personal subordinado hacia otra persona física o otra persona moral a cambio de una remuneración o de un salario. Del otro lado tenemos a los patrones, que son aquellas personas que contratan a los trabajadores. ¿Y cómo podemos llevar a cabo la contratación de los trabajadores? Básicamente de dos formas o a través de dos formas de contratación. Lo que le llamamos trabajadores permanentes, de base o fijos, y los eventuales. Aquí también es muy importante entender que la Ley Federal del Trabajo incluye a todos los trabajadores. No importa si son trabajadores de casa, de campo, de empresa, de industria, de la construcción o de comercio. A todos ellos. Lo único que nos dice es que tenemos que tener desde el principio definida la forma en la que lo vamos a contratar. Se contratará en forma eventual o por un tiempo, por una obra o por una tarea, aquellas personas que realmente nada más requiramos para un lapso de tiempo específico o bien para una actividad pues como esporádica o necesaria, pero que no es la permanente de nuestro organismo o de nuestra empresa. De tal suerte que se debe de justificar muy bien la razón por la cual estamos contratando un trabajador nada más por un tiempo o nada más por cierta actividad. Si de pronto nosotros como que queremos que se vea que es un trabajador eventual y creemos que haciéndole un documento, un contrato por cierto periodo de tiempo va a ser suficiente para limitar o para definir la característica de trabajador eventual, estamos equivocados, porque en laboral lo que hace la realidad, lo que se va en un momento dado a tomar en cuenta es el hecho o lo que está sucediendo realmente. Y si el trabajador es un trabajador que necesitamos siempre en la empresa, no es un trabajador que pueda estar siendo contratado como trabajador eventual, sino va a ser un trabajador de la otra categoría, de base, de tiempo fijo o permanente. Que bueno, precisamente en contrario de los eventuales, los permanentes son los que son necesarios siempre en la actividad que estamos llevando a cabo. No los contratamos nada más para un periodo limitado o para hacer alguna actividad en especial, porque realmente su actividad va a ser la que cotidianamente hace la empresa. Desde ahí tenemos que tomar en cuenta que si bien la Ley Federal del Trabajo hace esa distinción, porque las prestaciones pudieran ser un poco diferentes, las demás leyes relacionadas con ella consideran que todos los trabajadores en general tienen los mismos derechos, con algunas limitantes que vamos a tener más adelante en otras sesiones que ver. Estos trabajadores fueron contratados por un patrón. El patrón es quien a final de cuentas les da la orden y quien tiene la obligación de pagarles y sobre todo de cumplir todas estas disposiciones de las que vamos a hablar, de FONAJOT, de Infonavit y algunos avisos también que se tienen que presentar ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Estas dos personas, el trabajador y el patrón, están unidos en lo que se llama una relación laboral, que va a poder ser por un tiempo determinado, por una actividad específica o indeterminada. Claro que cualquiera de los dos puede dejar de tener esa relación en el momento que quiera, con las obligaciones que también la misma ley les marca. Cuando nosotros como patrones tenemos un trabajador, debemos de cumplir la ley, y la ley nos dice que tienen una serie de derechos que no van a ser renunciables. Entre ellos está precisamente la seguridad social. Y dentro de la seguridad social en nuestro país se está incluyendo el Seguro Social, el Infonavit y el FONAJOT. El FONAJOT ya como forma obligatoria en nuestros días. Antes era exclusivamente como que un derecho más, pero que el patrón le podía dar a los trabajadores de esa empresa si quería. No era obligatorio. Ahora ya lo es. Todas estas disposiciones van a estar sujetas en principio a lo que diga la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo nos regula muchísimas actividades del patrón con respecto al trabajador.
Entre otras, las jornadas de trabajo. Nos dice hasta cuánto puede estar el trabajador a disposición del patrón, y también nos dice que a partir de que se concluya la jornada de trabajo, pues puede empezar a correr un tiempo extra, o lo que llamamos horas extras, que va a ser remunerado de una forma pues más cara por parte del patrón, porque requiere un esfuerzo adicional del trabajador. Nos dice que no podemos tener trabajando a cualquier persona sin importar su edad, que hay que tomar en cuenta los límites de la edad laboral, de tal suerte que no podemos tener trabajando en nuestras instalaciones a personas de menos de 14 años. Y si estas personas son de 14 a 16 años, deberá contarse con un requisito muy importante, que es la autorización del padre o tutor del menor para que pueda estar llevando a cabo un trabajo. Y siempre y cuando el trabajo no le vaya a afectar ni su escuela básica, ni tampoco su desarrollo personal, ni le vaya a afectar emocionalmente. No pueden trabajar en trabajos pesados, ni tampoco horas nocturnas. Todo eso lo vamos a tomar en cuenta. Y sin embargo, sí puede haber trabajadores menores de edad. Y las demás leyes relacionadas con la ley del trabajo también aquí lo toman en cuenta. Sin embargo, nos van a poner requisitos especiales cuando necesitemos hacer alguna tramitología respecto a estos menores de edad. Y bueno, en la relación que tenemos los trabajadores con los patrones, se deben de cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos son lo que se llaman condiciones de trabajo, y en buena parte pueden ser pactados desde el principio patrón con trabajador. Y dependiendo de ese pacto, se vuelve obligatorio lo que se haya ofrecido o acordado. Pero también hay una serie de disposiciones que ya están previamente, pues como que consideradas obligatorias en la Ley Federal del Trabajo, que también forman parte de las condiciones de trabajo. Entre ellas, ya dijimos que la edad laboral, pero también hay otro mínimo en cuanto a los salarios. Los trabajadores no pueden ganar menos del mínimo general, que ahora en nuestro país existe una sola zona geográfica. Antes teníamos 3, ahora nada más tenemos una sola, lo que equivalía a la zona A. Y bueno, ese salario mínimo es el que le podemos pagar por una jornada a un trabajador. Sí, solo si este trabajador no tiene una especialidad técnica o ciertos conocimientos que la Ley Federal del Trabajo considere que ameritan una remuneración mayor, porque si este fuera el caso, no podríamos pagarle el salario mínimo. Tendríamos por lo menos que pagarle lo que se llama salario mínimo profesional. Como vamos a ver, el salario mínimo profesional, precisamente las disposiciones laborales nos dan como que una descripción o un detalle de las características del trabajo para meritar un sueldo mayor. Pero bueno, estos son mínimos. De pronto nosotros podemos otorgar más a los trabajadores, de tal suerte que si consideramos que es más valiosa la actividad que hacen o la empresa tiene posibilidades económicas superiores, puede pactar prestaciones mayores en cuanto a salario o en cuanto a otras obligaciones superiores a los que marca la ley. Porque lo que marca la ley nada más es una referencia y una limitante hacia no pagar menos, pero siempre se puede pagar más. El monto que se estipule para pagarle a la persona, al trabajador, por cada día de trabajo por su jornada normal, tiene el nombre de salario diario. O a veces también le llamamos salario nominal porque es el que ponemos en la nómina o el documento en el cual le pagamos al trabajador. El salario nominal o diario es muy importante considerarlo porque es base de algunas de las prestaciones. Pero en otros casos, este monto debe de ser incrementado dependiendo cada una de las leyes particulares que vayamos a estudiar. Cuando hablamos, por ejemplo, de seguro social, a este salario diario o nominal se le adicionan algunos otros conceptos que la ley del seguro social considera que están grabados o no son exentos, y se forma lo que se llama salario base de cotización. Ese mismo término y esa misma forma de conformar el salario se utiliza en la ley del Infonavit, ya que la ley del Seguro Social y la ley del Infonavit como que van de la manita porque se coordinan para muchas de sus determinaciones. En el caso de otras disciplinas, pues no hablamos de salario base de cotización, podríamos hablar de salarios grabados o salarios exentos, como es el caso de la ley de impuestos sobre la renta. Y si nos regresamos a la propia ley federal del trabajo,
Aquí debemos de hablar de salario integrado, que se utiliza cuando vamos a llevar a cabo alguna prestación o dar alguna prestación liquidatoria para el trabajador. Y también es el salario diario más una serie de conceptos que en el caso laboral pues es mucho más amplio, porque es todo lo que gana el trabajador en promedio de un mes último de trabajo, y con eso es que deberíamos de hacer la liquidación de las prestaciones. Para efectos del salario mínimo, hoy por hoy está en 73.04, pero volvemos a repetir, ese es el salario mínimo general. Puede haber salarios más altos, que la Ley Federal del Trabajo le llama salarios mínimos profesionales. Tendremos que hacer un análisis y revisar los puestos que tenemos en nuestra organización para ver si tienen el perfil que las características describieron precisamente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, donde dicen qué tipo de trabajo es el que merece un salario mínimo profesional. Y si la actividad de nuestros trabajadores está relacionada o está encuadrada en esta descripción, pues tendrán por lo menos que recibir el mínimo profesional. Pero si no se encuentran en esa relación, pero tienen más calificación, más experiencia o de alguna manera tuvieron que llevar más estudios, pues entonces lo correcto sería que la remuneración fuera incluso superior a los salarios mínimos profesionales. Y no que por el hecho de no encontrarlo en ese listado le vayamos a poner al trabajador el mínimo general. Esto no está dicho o escrito en alguna disposición, pero es lógico que a más experiencia, a más responsabilidad, a más conocimientos, pues también el salario sea superior. Aquí tenemos un listado a muy grandes rasgos de lo que son los salarios mínimos profesionales, que si comparamos cualquiera de ellos, pues es superior a los 73.04, que son el salario mínimo general. ¿Por qué comentamos todo esto? Porque cada una de las otras leyes que vamos a estar analizando van a tomar en cuenta estas prestaciones, van a tomar en cuenta estas bases para también las obligaciones y los derechos que van a generar. Por cada 6 días que trabajamos, la Ley del Trabajo nos dice que hay que descansar uno y además con goce de sueldo. En la actualidad a veces ya no se descansa uno, sino 2 días o más, porque se puede impactar con la empresa dependiendo de las características de la misma y las necesidades. Y obviamente si nosotros trabajamos de pronto uno de esos días que debíamos descansar, pues vamos a ganar un adicional, vamos a ganar 2 veces más el salario que percibimos por ese día, y si de pronto es domingo cuando nos piden trabajar y accedemos, pues se va a ganar un excedente que se llama prima dominical. Si de pronto, adicionalmente, de algún día de los que la Ley Federal del Trabajo nos marca que debemos también de descansar obligatoriamente, trabajamos, pues vamos a tener un sobresueldo similar al de trabajar un día de descanso. Y si superamos el número de horas de nuestra jornada normal, de nuestra jornada diaria, pues a partir del siguiente momento que estemos trabajando vamos a generar un sobrepago que se llama horas extras, y ese sobrepago va a ser pagado más alto, doble cuando están dentro de los 3 días y no más de 3 veces en la semana, o triple si nos excedemos de ese margen legal. Y los trabajadores tienen una etapa de descanso adicional de los días del día de la semana de descanso obligatorio, que se llama vacaciones. Es un periodo que se supone que debe de utilizar el trabajador como que para reponerse de su trabajo, para disfrutar con la familia y para desligarse completamente de la actividad laboral. Y depende de la antigüedad que tenga el trabajador en la empresa, el monto que va a recibir por esta prestación. Adicionalmente al monto que paga de vacaciones, la empresa tiene la obligación de pagar un excedente que se llama prima vacacional. La prima vacacional mínima es del 25%, pero la empresa puede pactar más. Se debe dar juntas y la idea es que el trabajador tenga un extra para gastar cuando supuestamente se va de vacaciones. También tenemos una prestación que se va ganando conforme a los días que trabajamos en el año de calendario, que es el aguinaldo, mismo que se debe de entregar antes del 20 de diciembre de cada año y mínimo debe de ser 15 días de salario por año completo o la parte proporcional correspondiente.